Hola, hola, bienvenidos a Fórmula Estudiantil, su podcast donde damos a la luz temas de la educación, los cuales muchos de ellos son incógnitos en el desarrollo del aprendizaje y la evolución de la educación en Colombia. En esta ocasión tenemos unos invitados. Ellos son Emily Rondón, docente de zona urbana, Jason Sandoval, docente de zona rural, y Alejandro Roldán, representante del Ministerio de Educación. Sin más preámbulo, iniciemos con uno de los temas más relevantes en la enseñanza, el cual es la aparición del lenguaje. La aparición del lenguaje es uno de los temas más frecuentados al momento de estudiar una educación. Se propone a algunos autores como psicólogos, docentes, que mencionan esta aparición. Noam Chomsky, en la gramática universal, propone el lenguaje de manera innata como una estructura básica que compone todas las lenguas. Es decir, que cada lengua lenguaje y habla tiene una estructura. Piaget tiene una teoría constructivista, el cual pues él explica cómo se adopta el lenguaje y por etapas, primero egocéntrico, después social, y cómo el niño va en cada una de sus etapas a tomar en cuenta la opinión y su conocimiento que adopta a través de la experiencia del mundo que lo rodea. Skinner habla acerca del condicionamiento, pues su teoría es conductista y nombra que los padres son el primer modelo a seguir de que el niño toma a la hora de hablar, de tomar palabras. Pues un ejemplo de esto es si el papá repite, por ejemplo, casa, el niño va a repetir siempre esto. En la teoría de Sapir-Whorf, el lenguaje define el pensamiento. Pues en esta teoría, la forma de pensar de las personas depende de su lenguaje. Vygotsky habla acerca de la cultura, pues el lenguaje se adopta dependiendo de la cultura y la sociedad. Bandura menciona el modelamiento, cómo un niño o cualquier persona toma como modelo y aprende diferentes bases sobre y pues así se habla acerca del lenguaje con el modelamiento de Bandura en cuanto a seguir modelos sociales que lo reflejen. Podríamos decir que cada una de estas teorías de la aparición del lenguaje depende mucho de su contexto social y la manera en cómo lo construimos y somos y participamos en una sociedad. La forma en cómo podemos manejarlo, modificarlo, depende de la comunidad, creencias y situación en la que estemos. En el ministerio venimos reforzando el desarrollo cognitivo en los estudiantes, pues que están las diferentes áreas cerebrales, como el área de Broca, que se encuentra en el hemisferio izquierdo y es la responsable de la producción del lenguaje, y también tenemos el área de Wernicke, que se encarga de la comprensión del lenguaje. Y como bien sabemos, el lenguaje es la capacidad humana tan compleja y fascinante que se sustenta en una intrincada red de áreas cerebrales que trabajan en conjunto para permitir comunicarnos, comprender y expresarnos. Enfoques comunicativos. Se conoce también como enseñanza comunicativa de la lengua. Puede comunicarse mejor con la lengua materna y extranjera. ¿Qué es competencia comunicativa? Según Daniel Canzani, es la capacidad de usar el lenguaje apropiadamente en diversas situaciones sociales, que se nos presentan día a día, es decir, le proporciona a cada hablante la capacidad de poder hablar de manera eficaz y adecuada según la comunidad de habla. Implica respetar un conjunto de normas lingüísticas y gramaticales, así como el uso social de la lengua. Sus componentes: competencia lingüística, conocimiento de la lengua, gramática, pragmática y el uso adecuado de la lengua en el contexto social.
Sus habilidades son comprensión oral, escuchar, expresión oral, el habla, comprensión lectora, el leer, expresión escrita, código oral, el código escrito, para la relación de hablantes competentes. Comprensión oral y microhabilidades, las cuales son el saber escuchar el mensaje, comprender, animar, acompañar con buen comportamiento, reconocer, seleccionar, interpretar, anticipar, interferir y retener. Esos son morfemas y fonemas, los cuales tienen un enfoque, competencias y habilidades, como por ejemplo, para la vida social y la sociedad, la competencia y la lengua castellana son también unos pilares importantes que se utilizan en la lingüística, la sociolingüística, la pragmática, la gramática y el discurso. Todos estos son habilidades que nos ayudan a proporcionar una mejor habilidad comunicativa. Después de escuchar a todos nuestros invitados sobre este tema, podremos ver que el lenguaje viene sobre todo de un contexto social, según muchos muestran. Para complementar un poco, me gustaría hablar de los elementos del lenguaje, los cuales son la fonología, la sintaxis, la pragmática, la morfología y la semántica. También muchos dirán cuáles serían sus funciones. Para decir algunas de sus funciones podríamos enumerar la informativa, la cognitiva, la poética y la metalingüística. Lo siguiente a tratar sería el tema del nivel educativo en Colombia. ¿Qué tal es la calidad educativa en este país? Bueno, yo como profesor rural, en mis años de trabajo, me he dado cuenta que la zona urbana tiene muchos más beneficios que la zona rural. Como por ejemplo, la zona urbana le llegan muchos más beneficios que la zona rural. Por ejemplo, tienen eso, la movilidad de las TIC, tiene conexión a internet, tiene mejores pupitres, mejores áreas, mejor de todo. Por lo cual hasta la educación rural la dejan de lado aparte, porque a ellos no le llegan gran cantidad de recursos. Como por ejemplo ¿por qué a la educación rural le llegan tan pocos recursos teniendo los mismos beneficios de la educación urbana? Viendo que son de la misma rama y prácticamente tenemos los mismos derechos como de estudiantes, tanto como educadores. Me parece muy imprudente que le den prioridad a la educación urbana, sabiendo que nosotros también somos personas y también somos educadores. Así que, por lo tanto, quiero saber cuál es su propuesta, ministro. ¿Por qué le da más prioridad tanto a la educación urbana y no tanto a la educación rural, sabiendo que yo soy docente y no me parece y no estoy de acuerdo con ella? El Ministerio de Educación sí invierte en la educación de zona rural. De hecho, existe el proyecto de educación rural, el cual tiene como objetivo ampliar el acceso y la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo rural. Es claro que existen casos en los que los coordinadores de las instituciones se gastan el dinero o destinan los implementos escolares o útiles para otras cosas o casos. Por eso mi invitación a usted, docente de la zona rural, es a que denuncie todos estos casos, porque esto solamente el único afectado será usted y su desempeño como tutor o docente en el aula. Entiendo su inconformidad, señor docente, pero entienda que nuestra admisión a ser docente o a preparar docentes es a través de un examen el cual mide sus capacidades, tanto como persona Deciden como docente. optar a abandonar sus estudios debido a las diferentes situaciones económicas, políticas, sociales que presenta el país. También es importante recalcar sobre el abandono del Estado frente a las escuelas rurales y cómo estas, a pesar de los años que se han dicho que ha mejorado, aún tiene muchas falencias. La calidad de educación en Colombia se ha evidenciado mucho en las pruebas PISA y pruebas Saber IFES. A través de los años se ha evidenciado la baja puntualidad de estas pruebas y de cómo nuestro país está quedando en uno de los últimos. Esto es debido a diferentes contextos sociales y también a que el niño no desarrolla las competencias ideales eh, en su transcurso estudiantil. Sí, señor representante, pero tenga en cuenta que también un simple examen no define la calidad educativa a largo plazo. Mire más allá del futuro, mire a los estudiantes, mire al país. Un simple examen para mí como docente no significa nada, mire más allá del futuro. Un niño necesita preparación constante, necesita motivación, necesita estímulos.
y no por un examen que le hagan a un ingeniero o a un docente va a medir la calidad educativa que tenga el niño a futuro. Como bien sabemos, diferentes instituciones y en la educación superior se han implementado diferentes técnicas del currículum. Estas varían en las instituciones más que todo por los estudiantes, porque como bien sabemos en la zona rural, diferentes estudiantes tienen muchas complicaciones para el estudio. Pues aquí entraríamos en una confusión porque los exámenes se vienen dando desde 11, desde el bachillerato, desde sus estudiantes. Ustedes preparan también a estudiantes para que presenten exámenes, ya sean las pruebas PISA o el ISFES, o sea, también nosotros preparamos a nuestros docentes con un examen para ver sus capacidades y así poder asignarlos en ciertas plazas o que ellos elijan ciertas plazas, ya que te recuerdo que los exámenes se están es por puntuación. Entonces el docente que tenga más puntaje es el que elige la mejor plaza y a los últimos con puntaje son los que le quedan los sobros, por decirlo así. No estoy muy de acuerdo con ello por un examen, sino mire más a largo plazo. Nosotros como docentes debemos velar por la calidad educativa de los niños, que eso es lo más importante. Y como profesor de zona rural es mucho más complicado en la zona rural que en la zona urbana. La, la calidad de educación en Colombia es evidente que ha mejorado en cuanto a accesibilidad, pero ha tenido muchos inconvenientes en la infraestructura tanto urbana como rural, también en la falta del apoyo del Estado y del Ministerio de Educación, debido a que los niños Usted, señor, como representante del Ministerio de Educación, le está dando trabajo a cualquier persona. Cuando los profesores de zona rural tenemos la verdadera vocación de enseñar. Usted le está dando trabajo a cualquier ingeniero, cuando a ellos lo que le falta es vocación y nos está quitando el trabajo a nosotros. Yo no estoy de acuerdo con lo que usted está haciendo. Usted se acaba de montar en ese mandato porque el señor lo acaba de poner en esta posición, cuando yo no estoy de acuerdo. Usted debe darle trabajo a los que tienen verdadera vocación como docentes, como los profesores de zona rural, como los profesores de zona urbana. Nosotros tenemos muchas dificultades al poder tratar con niños que tienen muchas carencias familiares como personales. Nosotros somos el verdadero motivo. Cuando un ingeniero prácticamente nos está quitando el trabajo de la zona urbana, usted le está dando el poder a ellos por encima de nosotros, cuando a ellos les falta vocación. Es grato escuchar todas las opiniones de nuestros invitados, aunque en lo personal creo que la prioridad se encuentra en los estudiantes, siendo el futuro de este país y del mundo. Pero también veo que hay grandes dificultades en la educación rural, como hizo notar nuestro invitado de hoy, Jason. Con esto decido finalizar el podcast del día de hoy. Muchas gracias a nuestros invitados por aceptar venir y brindar todas sus opiniones. Hasta el próximo podcast. Adiós.